obra llegó a Panamá y cómo ha seguido multiplicándose el Evangelio a lo largo de los años. Bien, entonces en esta tarde, mientras llega el pastor, quiero leer para ustedes la matutina, la reflexión de la matutina de jóvenes para el día de hoy, 9 de agosto. Yo no sé ustedes, pero yo soy joven. El cuerpo a veces no me responde tanto como la mente, pero soy joven. Amén, dice la hermana. Exacto, así mismo, hermana. Entonces, la matutina para hoy, sábado 8 de agosto, lleva por título Dos caminos. El versículo estaba en Salmos 1, del 1 al 2, y dice: dichoso el que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Y nos cuenta que un joven universitario enfrentaba constantes presiones por parte de sus compañeros de aula para unirse a grupos virtuales dedicados a compartir respuestas de exámenes y alterar informes de laboratorio. Aunque el rechazo a estas prácticas lo exponía al aislamiento social y a las burlas en las plataformas digitales, el estudiante prefirió mantenerse firme en sus principios éticos. Decidió dedicar sus noches a estudiar con honestidad y a fortalecer su comunión mediante la lectura de las Escrituras. Con el paso de los años, mientras la red de fraude fue descubierta y sancionada por los docentes, el joven no solo se mantuvo un expediente limpio, sino que experimentó una paz mental inquebrantable, demostrando que la integridad edifica un cimiento sólido para el porvenir. Esa misma radical y nítida división entre las decisiones que guían al ser humano es el eje que inaugura al libro de Salmos que acabamos de leer en el capítulo 1. Este texto bíblico contrasta la realidad de dos estilos de vida opuestos. Por un lado, describe al creyente fiel como un árbol frondoso plantado junto a corrientes de agua, cuyas raíces se nutren constantemente de la ley divina, permitiéndole dar fruto a su tiempo y mantener su vitalidad en periodos de sequía ambiental. Y por otro lado, expone la fragilidad de quienes actúan de espaldas a los mandamientos del cielo, comparando su prosperidad efímera con el tamo inestable que el viento arrebata con facilidad, careciendo de un sustento real ante el trono de la gracia. Para las nuevas generaciones que hoy navegan en un entorno secularizado que promueve el relativismo moral, el éxito rápido y la transigencia ética en las redes sociales, este pasaje nos ofrece un pilar de estabilidad espiritual indispensable. La cultura contemporánea incita constantemente a la juventud a moldear sus convicciones según los criterios inconstantes de las mayorías, presentando los compromisos morales como muestras de astucia moderna. No obstante, las Escrituras enseñan que la verdadera felicidad no radica en los aplausos del entorno, sino en el deleite voluntario de los principios eternos. Ordenar los hábitos diarios bajo la dirección celestial resguarda el carácter de la superficialidad y afirma los pasos frente a las corrientes del mundo. La piedad inteligente se caracteriza por la rectitud. Cuando los jóvenes meditan en la palabra y asimilan sus verdades, la gracia del Salvador purifica sus motivaciones, dándonos la seguridad de la salvación mediante su sacrificio e infundiendo la firme esperanza de su pronto regreso. Mensajes para los jóvenes, página 32. Fijar la mirada en el Redentor otorga la firmeza necesaria para rehuir las sugerencias sutiles del enemigo en cada jornada de estudio o de labores.
Un reavivamiento auténtico produce una obediencia alegre basada en el amor a la verdad, convirtiendo la vida diaria en un testimonio fructífero para los demás. Y nos hace una pregunta. ¿Hay algún consejo, amistad o sutil costumbre en tus redes sociales o en tu centro de estudio o en tu trabajo que te está apartando de los mandamientos de Dios? Elige hoy deleitarte en la palabra. Aparta tus pies de las corrientes deshonestas y permite que el Creador guíe tus metas futuras. Por eso todos decimos y oramos: Dios de verdad y justicia, te pedimos que guardes las intenciones de la juventud de tu iglesia de las sutiles trampas del mundo. Concédenos la firmeza del Salmo para deleitarnos en tus mandamientos y ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Límpianos con tu gracia y manténnos listos para el pronto regreso de nuestro Salvador Jesús. En su nombre lo suplicamos. Amén. Quizás ninguno de nosotros en este momento tenemos la tentación de entrar a un grupo para conseguir las respuestas del estudio, pero quizás en nuestro ambiente laboral sí estamos confrontando algún tipo de actividad que se ha normalizado y que nosotros pudiésemos reconocer a través de la Biblia y de los mandamientos que no es correcta. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún testimonio que quiera compartir de cómo pudo sobrellevar alguna tentación o alguna dificultad a lo largo de su vida, ya sea de su trabajo, de la universidad, qué sé yo. Algo que ustedes deseen compartir con los demás y que pueda ser de provecho para que podamos crecer en la vida cristiana. Bueno, yo les voy a compartir. En estos tiempos que existe la IA, es muy fácil sacar buenas notas, ¿cierto? Es muy fácil sacar buenas notas y más si los exámenes son virtuales. Y uno a veces no siente que, digamos, me estoy copiando porque la IA me está ayudando. Y yo reflexionaba hasta qué punto eso puede llegar a ser una actividad que se vuelva tan frecuente y tan normal que nosotros ya ni siquiera leemos la Biblia. He visto casos de personas que ya no preparan un tema, sino que le dicen a la IA: necesito un tema sobre la comunicación, por ejemplo. O explícame qué quiere decir Salmos 1:1. ¿Y qué hace la IA? Genera una interpretación, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la matutina, el llamado de la matutina? Y yo lo entendía así, de que nosotros seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y si nosotros analizamos, ese árbol va a tomar todos los nutrientes y todo lo que necesita y se va a alimentar de esas corrientes de agua para ser frondoso. Pero si yo ni siquiera me tomo la tarea de estudiar, de escudriñar, de leer la Biblia y se lo dejo todo a la IA, ¿cómo puedo ser yo un testimonio vivo de Dios si eso no salió de mí? O no me tomé siquiera la tarea de leer. Entonces no es solamente copiarse, no es solo robar o solo mentir, sino en esos pequeños detalles de la vida donde debo tomar decisiones respecto a mi comportamiento moral, se puede decir, ¿no? Un compromiso moral y principalmente con Dios. Pastor, bienvenido. Lo estábamos esperando aquí con ansias para que ahora sí avancemos a la segunda parte de la herencia de los pioneros. Pastor, yo le cuento que estos muchachos, mire, por lo menos estos que están aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habemos como 12 que no van a sacar menos de 100. Así que, pastor, tiene hasta, ¿a qué hora se pone el sol hoy?
Sí, sí, el archivo está arriba, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué? De la semana antepasada, 25 de julio. En el 25 de julio está el archivo descargado. Se llama 6:37. Pastor, hasta las 6:37. Bienvenida, hermana Esther. Dos. Ok, hermanos, buenas tardes a todos. Feliz sábado de tarde. Hoy veo menos. O ese día nada más estaban. Gran visita. Ah, ok, puede ser. Ok. Miren, bueno, ha sido una semana, pero pesadísima, que casi yo digo, mejor cambiémosla por otro día, porque mi mente estaba. Y ando con las mal de las glándulas también, porque esta semana estamos en campaña por allá por Chilibre, y entonces ha sido bastante desafiante. Hoy tenemos vigilia, así que me toca predicar como a las 10 de la noche. Y así que ha sido bastante el desafío, pero la hermana Maylene me dice, los muchachos están esperando, así que ellos quieren, dice, pastor, venga. Yo, bueno, ya que estamos obligados, pues vamos pues. Ok, un repaso mientras colocan la diapositiva. ¿Recuerdan quién era Guillermo Miller? Guillermo Miller. ¿Trajeron sus tarjetas? Capitán. Capitán, agricultor. ¿Interpretó qué cosa? ¿Qué estudió? 2300 tardes y mañana, luego el santuario se habrá purificado. Ahora, ¿quién estableció que Jesús venía el 22 de octubre de 1844? ¿Snow qué? Samuel Snow. ¿Samuel? Déjame verificar, que ya se me está olvidando. Vamos a ver. Sí, no, que José Bey. Sí, Samuel Snow. ¿No lo tiene? Que se lo envíe otra vez. ¿Cómo hacemos? No se puede mandar por airdrop, por allá. Ok. Un segundito, hermano, vamos a... Ok, vamos a mandarlo por airdrop. La hermana Melén me dijo, pastor, ellos quieren el examen hoy, así que yo vengo preparado con examen y todo. Ella me dijo, yo le iba a poner el examen la otra semana, pero ella dijo, no, hoy, así que donde manda la directora no manda el instructor. ¿Qué va a hacer? Puro desarrollo. ¿Es desarrollo nada más?
Nada más le iba a poner 30 preguntas de desarrollo. Eso es fácil. No, el examen está bastante cómodo. Bienvenido, vio que viene llegando. Se lo mando por ahí. ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Ok, vamos a cerrar acá. Ok, hermanos. Entonces, habíamos hablado que ¿quién fue que estableció que Jesús venía el 22 de octubre? Samuel Snow. Ajá, ok, perfecto. Hablamos acerca de la explicación de día por año. Mencionamos que se utiliza los textos Génesis 1:23, se usa Ezequiel 4:6 y número 14:34. ¿Ok? Perfecto. Oiga, tan buenos, son buenos estudiantes. Entonces, ¿cuándo inicia el conteo de las 2300 tardes y mañanas? ¿En qué año? ¿Cuándo? Cuando se da el edicto 457 antes de Cristo, cuando el rey Antarjerjes, yo voy a ir apuntando para darle puntos extras. Esther, ayúdame por favor. Punto extra para el siguiente examen del otro año. Ok, entonces, pioneros adventistas. ¿Quién era Martha Byton? Vamos a hacer algo, levanta la mano así porque miren, hay gente que son viscas, pero entonces ustedes me hablan acá y mi hoja se para el oído también. Ok. La primera presidenta de Dorcas. ¿Qué más? La hija de John Byton, ajá. Exacto, motivó la parte de la educación, correcto. Ese es su legado, parte de su legado. Ok, bueno, yo les mencioné a la hermana Maylene que investigaran un poquito más porque hay mucha información de estos pioneros que es vital que usted pueda tener, investigar porque no todo se lo podemos dar nosotros, ¿ok? Entonces, ¿quién fue el primer misionero en África? Allá. Guillermo Anderson, correcto. Entonces, ¿qué edad tenía cuando fue misionero? 25. Ey, wow, ¿Quién les enseñó la primera parte? Porque te están cuchillo. Ok. Hubo un joven que se unió. Ay, disculpen, es que también este asunto puede ser. Déjenme quitarme esta corbata con su permiso, ¿sí? Ok, ya quitame. Ok, en 1843 un joven se unió al movimiento milerita. ¿Quién fue? ¿Quién? J.N. Andrews. Perfecto. ¿Cuándo fue ordenado como pastor? 24 años. ¿A qué edad viajó a Europa como misionero? ¿Ah? 45. ¿Quién fue el primer misionero oficial? Eso, ahí está. Y también. Wow, tremendo. Ya, yo creo que ya todos pasaron. Él fue presidente de la Asociación General. El tercero. Ya la vida, ustedes están. Ok, fue editor de una revista. La Review and Herald, correcto. Ok, este personaje viajó para investigar acerca de la verdad del sábado. ¿Quién era? Joseph Bates. Ajá, correcto. ¿Cuáles son los legados de Joseph Bates?
¿Cómo? La Reforma Pro Salud. ¿Qué más? Revista. ¿Cuál revista? Joseph Bay. No. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Ok, las obras, esas son las obras, los libros que escribió. Los cielos abiertos en 1846, El sábado séptimo día, 1846, El sello del Dios viviente, y la explicación del santuario típico y antitípico, correcto, biografías. Ok. Vamos a ver qué más podemos mencionar acá. Yo voy a mencionar un legado y usted me dicen quién es. Se destacó por visitar y orientar y cuidar personalmente a los creyentes. John Byton. Él, ¿qué presidente fue? ¿Qué número de presidente fue? El primer presidente. Ok. ¿Cómo se llama el pionero que fue pionero en Suiza, Italia y Rumania? Miguel Belina Sechowski, correcto. Sus otros pelados están. De aquí ustedes van a quitar a Polanco de ahí de la división, ustedes van directo para allá. ¿Qué más? Para ver, vamos a ver acá, fue el primer pionero que organizó la iglesia en Australia y Nueva Zelanda. Arturo Daniels, correcto. Después del Gran Chasco, después del Gran Chasco en 1844, ayudó a comprender Daniel 8:14. ¿Quién es? Irán Exxon, correcto. Dice por acá, fue el primer pionero adventista en Perú. Forga. Eduardo Francisco Forga. Ok. Fue el pionero, uno de los pioneros del Ministerio Juvenil. Que en 1879 inicia la primera sociedad de jóvenes. Harry Fenner. Junto a Luther Warren, correcto. Promovió la reforma pro salud del vegetarianismo, higiene, hidroterapia y lucha contra el alcohol. ¿Lo recuerdan? ¿Quién es? ¿No? Forga. Sí, ese fue una cáscara para ver quién caía. Ok, fue el primer afroamericano ordenado como pastor. Carlos Marshall. Correcto. En 1888 en la asamblea de Minneapolis destacaron el mensaje de la justificación por la fe en Cristo. Y Wagoner. ¿Sí? Ya está acá. Perfecto. Con ese se avanza, están como reverso. Ajá. Con este se avanza. Ok, perfecto. Entonces, otro legado de otro pionero, dice que fue educadora y enfermera. Anna Nye. Ok. Fue pionero en Hong Kong. Abraham LaRue. En 1883 ayudó a fundar la primera escuela adventista de formación de enfermera en Battle Creek. Soto, muchacho. Ya yo con esto me voy para la casa. Ok.
estudió la profecía de Daniel y Apocalipsis, especialmente Daniel 8:14. Guillermo Miller, correcto. Fue la mujer que le enseñó a Joseph Bay y a Frederick Wheeler acerca de la verdad del sábado. Raquel Preston. Ey, ustedes me están como es. Me hicieron sentir bien, ¿verdad? Ya el dolor de garganta se me fue. Colaboró con Jaime White en la revista Review and Herald. Fue poeta y artista del adventismo temprano. Ana Rebecca Smith, correcto. Por acá tenemos otro. Autor de la obra Daniel y Apocalipsis. Por acá tenemos otro. Contribuyó al establecimiento de la Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios. Luther Warren. Fue el primer pastor misionero en Sudamérica. Está bueno. Ok. Primer ministro ordenado que aceptó y predicó la verdad del sábado. Frederick Wheeler. Escribió la revista The Present Truth. Jaime White, correcto. Esposo de Elena White. Ok, creo que nos quedamos aquí. Ahora vienen las fechas importantes. Oye, por alguna razón yo no veo, voy a tener que usar acá. Ok. Algunas de las fechas importantes que queremos mencionar, podemos ver aquí el legado en relación a lo que es la organización, misión y unidad de la iglesia, como iglesia constituida. Él dice que después de 1844, un grupo siguió estudiando la Biblia y afirmó verdades como el sábado, el santuario celestial y la segunda venida de Cristo. Miren, esto es muy importante. En 1844, Joseph Bay, que era el adulto, Irán Exxon, Elena White, Jaime White, J.N. Andrews y todo este grupo de jóvenes, ellos lograron constituir dentro del movimiento adventista verdades como cuáles: la del sábado, el santuario celestial y la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí quiero hacer un énfasis porque pertenecemos a lo que es el ministerio juvenil y nos preparamos para trabajar con jóvenes. Los jóvenes bien capacitados e instruidos, dice la hermana White, que pueden lograr cosas extraordinarias. Y a veces nosotros pensamos que los jóvenes solamente para hacer nudos, pero el joven tiene que aprender a entender que es parte de una misión. Miren, ustedes pueden sacar todos los honores posibles. El pastor Irán Ruiz, siempre lo digo, cambió mi perspectiva en el ministerio juvenil. ¿Por qué? Porque yo era de los que agarraba el club y lo entrenaba porque yo quería ganar el camporí o el evento. Pero de nada sirve ganar un camporí, un evento, si perdemos el alma. Yo tengo conozco un líder juvenil, un hermano, hoy es anciano de iglesia, el primer anciano de la iglesia, y él trabaja con vidrios. Y en la iglesia, en la parte de atrás, hizo un santuario, por así decir, para colocar, o sea, hizo una vitrina para colocar todos los trofeos que ganaba el club. Y ahí tiene diferentes tipos de trofeos. Y él me dijo un día, mira, pastor, un día yo soñé que yo estaba en la iglesia y cuando yo miro hacia atrás, eso estaba ardiendo en fuego.
al final todo eso es perecedero. Y nosotros tenemos que tratar de influenciar en los jóvenes, en los líderes, a ser parte de la misión a la cual Dios nos llamó. Entonces, el 23 de mayo, 23 de mayo de 1863, se constituye oficialmente la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Hermano? Ah, disculpen. Ya no veo. ¿Qué yo dije? 23. Ah, disculpen. Gracias por estar mirando bien, ¿ok? Entonces, la reforma pro salud se da, disculpen, se me olvidó. El 5 de junio de 1863, la hermana White tiene la visión acerca de la reforma pro salud. Hermanos, yo no sé cómo es aquí en la iglesia de San Francisco. No conozco la parte administrativa de la iglesia de San Francisco, pero, hermanos, la reforma pro salud nosotros tenemos porque tenemos que aprenderla. Quizá ahorita mismo a algunos nos cuesta, pero de alguna manera, en algún punto Dios nos va a ayudar a poder encaminarnos hacia lo que nos vamos a encontrar en la patria celestial. Miren, yo no creo ni considero y no es para juzgar a nadie, cada quien pues tendrá que hacer su arreglo con Dios. Pero yo no me imagino que el Señor venga y vamos en la nube de los cielos. ¿Saben ustedes cuánto tiempo nos durará el viaje hacia el cielo? 7 días, tremendo, 7 días. Yo no me imagino a Gabriel decirle a los hermanos de San Francisco, hermanos, miren, aquí está el ángel tal, aquí hay unas cafeteras, aquí hay unos bocaditos, aquí hay unas carnitas como asadas y para que puedan comer algo mientras llegamos al cielo. Yo no creo. O sea, ahora, lo que Dios tiene preparado para nosotros dice que no ha llegado siquiera al pensamiento humano. O sea, no podemos imaginarnos todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero algo sí, allá en el cielo, dice el Señor, no habrá más muerte, no habrá más llanto, porque todas estas cosas. Entonces, de alguna manera, Dios le revela a la hermana Guay la reforma pro salud. Algunos nos ha costado, sí nos está costando, pero la buena obra que Dios empezó en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Miren, yo cuando estuve apartado, me encantaba, me gusta mucho el café. Es más, hoy día, yo no sé en qué momento Dios me quitó el café porque era adicto al café. Yo tomaba café en la mañana, café al mediodía, café a las 3 y café en la noche. Y mi papá y yo hacíamos un café cargado, o sea, 2 tacitas, un sobrecito, 2 tacitas, una para él y una para mí. Hasta que me llega el olor. Pero, yo no sé en qué momento el Señor me logró quitar eso. Entonces, miren, a veces nosotros decimos, no, hermano, que yo ¿viste eso? Si no dejas el café, te vas al infierno. Miren, eso te lo quita el Espíritu Santo. Pero cuando hay el deseo de servir a Dios, usted deje que Dios haga la obra y Dios le quitará todas esas cosas. Ahora, fui a Colombia, me traje un café de cereales buenísimo. De cereales. Fui a México y yo creo que también traje café no me acuerdo de qué era. Pero es café sabroso, o sea, hay cafés naturales por ahí que no tienen cafeína, que es lo que realmente nos mata. Entonces, bueno, para ir avanzando porque el tiempo está avanzando. En 1888 se da el Congreso de la Asociación General, ¿okay? La justificación por la fe en Minneapolis. Disculpe. Para que se copien acá. Ok, entonces Jones y Wagoner presentaron un mensaje centrado en Cristo y su justicia. Miren, si usted entra en internet y usted coloca Congreso de la Asociación General de 1888, usted va a ver la cantidad de información que encuentra ahí. Esa conferencia fue vital. Lástima que nuestros pioneros
no sé qué pudiésemos decir, estaban divididos por el asunto de poder. El poder es algo que, yo no sé si aquí ya están en nombramientos, sí, pero mire, hay que tener cuidado. El poder, Dios le da a cada quien lo que Dios así le dé, ¿verdad? La bondad de hacer, ¿ok? No hay que andar por ahí que... Sí, hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado. Miren, a mí me pasó un caso hace años cuando estaba en la iglesia, no era pastor, era líder en la iglesia, y un hermano viene y me dice, mira, yo sé que estás en la comisión de nombramiento, esta iglesia necesita un director de diácono como yo. Óigame, oiga, yo me emocioné porque yo dije, oye, este hermano quiere servir, gloria a Dios. Y cuando llegamos a la comisión de nombramiento, había un líder ahí, un hombre de Dios, conocía de manual, conocía todo. Y cuando se da el nombramiento que viene al asunto de diácono, parece que él le había dicho a otro, gracias a Dios yo no hablé. Gracias a Dios, porque yo creo que yo lo hubiera propuesto. Pero una hermana dice, yo propongo al hermano tal. Y se para el hermano, el otro dice, miren, y fue hablando. Este hermano se acercó a fulano y pidió que lo nombraran como director de diácono. Oye, hermano, esa comisión terminó, ese nombramiento terminó y no quedó pero en nada, porque le pusieron como diácono, pero no principal, y él no aceptó. Entonces, nuestra iglesia ha pasado por mucho, y les voy a decir algo, seguirá pasando por mucho. Usted no se sorprenda que más adelante ocurra una cosa terrible. Entonces, usted tiene que mantener la mirada ¿en quién? En Dios. Si usted mira al hermano Gustavo, usted se va a perder. No porque el hermano sea pecador, aunque todos somos pecadores. Pero si usted se concentra en lo que él hace, hermano, usted no llega ni a la esquina. ¿Ok? Entonces, veremos acá, la obediencia de los mandamientos es fruto de la relación con Cristo, no era el medio para ganar la salvación. Vamos a avanzar. 1980 se adoptan las 20... ¡Ay, a la vida! 1980 se adopta... Voy a tratar de leer mejor acá. En 1980 se adoptan las 28 creencias fundamentales. Así. Ajá. Ahora, hoy día se agregó una más. En el 2005 se añadió una creencia más. Y esa creencia se llama creciendo en Cristo. Esto es importante. En 1980 se adoptan las 28 creencias fundamentales. Y el 25 de abril de 1980 se aprobaron oficialmente, pero el objetivo fue presentar de forma clara, ordenada y unificada las principales doctrinas bíblicas adventistas. Y luego se agrega la número 28. ¿Cuántas doctrinas tenemos como iglesia? Ajá, ok. 28 creencias. Eso es importante. Eso lo preguntan cada vez que ustedes se van a ordenar a una iglesia. Ok. Perdón, ¿alguien levantó la mano por acá? Ajá. Ok. Bueno, quizás sí me pasó, pero fue en el 2005. No hay una fecha. Bueno, si le investigan, bueno, podrían investigarlo. Sería ideal. Ese ahí sería un bonus extra para ustedes. Saber en qué congreso, en qué fue que se estableció la creencia número 28. La verdad no recuerdo ahorita. Ok. ¿La qué? La creencia. No, ahí está, creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. Ok. En 1849, Jaime White publicó en Midland, Connecticut, ¿verdad? El primer periódico. ¿Cómo se llamaba ese periódico? En español es La Verdad Presente.
Entonces, dice acá, era una hoja religiosa de 8 páginas y su primera edición se imprimieron cerca de 1000 ejemplares. Su propósito fue fortalecer y mantener a los adventistas dispersos unidos. Fue el medio. Miren, en ese entonces no había Instagram, no había WhatsApp, no había nada de eso. Y esta pequeña revista de 8 páginas logró unificar a los adventistas que habían sido dispersos por el Gran Chasco. Por el Gran Chasco. ¿Ok? 1849, pregunta de examen, la verdad presente. Siguiente. El barco misionero, yo siempre me enredo aquí pronunciando ese nombre. Pitcairn. ¿Cómo es? Bueno, eso mismo que dijeron ustedes. En 1980 se da lo que es el barco misionero. Este barco, 1800. ¿Yo dije? Disculpen, es la edad. Fue el primer barco propiedad de la Iglesia Adventista construido para llevar el Evangelio a la isla Pacífico. Apoyó, ¿qué cosa? La escuela sabática, su construcción fue financiada en gran parte por todas las ofrendas que daban los hermanos en diferentes lugares en la ofrenda de escuela sabática. Hoy día ya hoy día no se da lo que es la ofrenda de escuela sabática, tenía un propósito especial. Porque aquí en Interamérica está ahora el 60-20-20. Con todo eso ya se cubre. ¿Se acuerdan que en 13º sábado se recogió una ofrenda especial? Se mandaba intacta. Bueno, ya eso no se hace así, porque ahora es el 60-20-20. Ok, su primer viaje misionero fue el 25 de septiembre de 1890 y partió de San Francisco el 20 de octubre de 1890. Llegó a la isla Pitcairn, eso mismo, el 25 de noviembre. Y dice que se bautizaron 82 personas. Hermanos, ustedes, bueno, hay iglesias que lo han logrado. ¿Ustedes han hecho una campaña donde se han bautizado 80 personas? ¿No sería grandioso? En el Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, dice que se bautizaron más de 3000 personas, hermano. Sí, correcto. Prácticamente todos son adventistas. Entonces, bueno, en 1890, ya saben, partió el primer barco misionero de la iglesia. Y en 1973, la Universidad de Montemorelos. ¿Alguien ha estudiado en la Universidad de Montemorelos acá? ¿Conoce la Universidad de Montemorelos? Sí, conoce la Universidad de Montemorelos. Una universidad muy bonita, la verdad. La iglesia tiene buenas universidades. Un poco cariñositas, pero son buenas universidades. Así que muchas personas no adventistas tienen un buen comentario acerca de la educación adventista. Entonces, la Universidad de Montemorelos comenzó una pequeña escuela de obreros y fue evolucionando y hoy día se convirtió en la universidad, una universidad más grande que tiene la División Interamericana. Ok. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la benevolencia sistemática? ¿Han escuchado hablar de esto? Bueno, en 1858 y 1859 dice que la iglesia de Battle Creek pidió a Juan N. Andrews que dirigiera un estudio bíblico sobre cómo sostener económicamente la predicación. Esta comisión fue formada ¿por quién? Por Andrews, Joseph Frisbee, Jaime White y Lombro, correcto, Juan Lombro. Y ellos prepararon una propuesta. Esta propuesta fue aprobada el 29 de enero de 1859. La cual fue ratificada también en 1859 por la Conferencia General.
Hace unos meses atrás, hace como 2 meses atrás, una hermana que conozco, una hermana adventista, me dijo, pastor, yo tengo como 6 meses que ya no diezmo ni ofrenda en la iglesia. Y yo le digo, y hermana, ¿y eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Dice, lo que pasa es que una persona me dijo a mí que ya eso no es una indicación de parte de Dios, eso no es bíblico. Y bueno, tomé como 2 ocasiones por vía Zoom para estudiar con ella y mostrar bíblicamente que de alguna manera Dios tiene un plan sistemático para mantener la obra. Bueno, gracias a Dios al final, bueno, no, o sea, tocamos varios puntos porque tengo algunos seminarios que van en la parte juvenil, la mayordomía juvenil, porque yo hice un análisis en una de las iglesias donde yo estaba anteriormente y uno de los departamentos que más consume dinero en la iglesia, les digo así, es el ministerio juvenil. Es el ministerio juvenil, escuchen esto. Uno de los departamentos, si usted quiere, bueno, yo les recomiendo que lo hagan un análisis, si pueden, los que tienen el sistema pueden verificar. Aquí en San Francisco, haga un análisis del año 2025 y evalúe. Claro, Ministerio de la Mujer por ahí también, pero uno de los departamentos que más absorbe recursos financieros en la iglesia es el Ministerio Juvenil. En algunas iglesias hay un porcentaje para aventureros, hay un porcentaje para conquistadores, hay un porcentaje para JA, para guías mayores y bueno, entonces, cuando usted agarra esos 4 departamentos y suma el porcentaje, compárelo con ministerio personal. En algunas iglesias es igual, en otras iglesias está arriba. Y pregunto yo, ¿la iglesia cree en el ministerio juvenil? ¿Apoya a los jóvenes de la iglesia? Sí. Pero la iglesia espera también de los jóvenes que cumplan la misión. Y en una iglesia muy lejana, de aquí, pero cerca de allá, hasta me tomaron rabia. Y hasta ¿cómo es? Cruzaron los brazos. ¿Por qué? Porque yo les había dicho, la iglesia está invirtiendo demasiado en el ministerio juvenil. ¿Y qué resultados estamos logrando? ¿Hacia dónde vamos? Entonces es importante. Yo no estoy diciendo, yo no sé cómo es acá, pero yo estoy diciendo lo que a mí me pasó. Me pasó también en una iglesia, y hablando de asuntos sistemáticos, por ejemplo, cuando viene una actividad de ministerio juvenil y de repente no hay mucho fondo en algún departamento, decimos de que vamos al ministerio personal, porque vamos a invitar gente, amigos de la comunidad, queremos que el ministerio personal nos apoye. Yo les voy a decir algo, yo no sé si ustedes lo sabían, pero todos los fondos que están en la iglesia adventista, todos los fondos que están en la iglesia local son para la obra misionera. ¿De qué manera? A las mujeres, Ministerio de la Mujer, se le da un porcentaje para que haga la misión por las mujeres. A los jóvenes se le da un porcentaje para que hagan la misión con los jóvenes. Y así. Disculpen, lo que pasa es que entonces tomo aquí el tiempo porque estamos viendo lo que es la benevolencia sistemática, porque a veces jóvenes, los que son líderes jóvenes, a veces pensamos que la iglesia no toma en cuenta a los jóvenes nada más porque no los pasa aquí adelante un sábado. Cuando un joven no pasa acá adelante, ay, pero es que la iglesia no toma en cuenta a los jóvenes. El plan que tiene la iglesia para que el joven sea parte de la misión es porque nombra un director de conquistadores, aventureros con guía mayor y JA, porque creen los jóvenes y en la misión que pueden hacer los jóvenes. Entonces es importante que seamos parte de esa obra. ¿Ok? Eso. Ahora, en 1852 se publica otro material. Dice, surgió para enseñar el instructor de los jóvenes.
En inglés era, yo no lo anoté acá, pero, the youth instructor, ¿verdad? Algo así. Algo así. Surgió para enseñar la Biblia de manera organizada a los niños y los jóvenes. Miren, ¿cuándo ocurrió el Gran Chasco? ¿En qué año? De 1844 a 1852, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto? 8 años. La iglesia vio fundamentalmente importante instruir a los jóvenes. Por eso que 8 años después sale esta revista para los jóvenes. ¿Y cuál es la finalidad de esta revista? Enseñar la Biblia de manera organizada a los niños y jóvenes de la iglesia. ¿Quién fue su fundador? Jaime Guay. Y acá dice, ¿por qué surgió? Dice, se vio la necesidad de enseñanza de la Biblia regular y adaptada a los jóvenes de la edad. Se buscaba también enseñar por medio de ella los mandamientos y la fe de Jesús. Y preparar el camino para la escuela sabática y el ministerio juvenil que posteriormente pues surgieron. Ahora, yo dije esto la vez pasada en un lugar, ahorita se me escapa la fecha, pero el ministerio juvenil se logra organizar primero que el ministerio del niño, el ministerio de la mujer. Y hoy día en algunos lugares ha tomado más relevancia, y no digo que está mal, pero en la iglesia debemos tener equilibrio. La iglesia trabaja es departamentalizada, pero yo como director de un departamento no puedo decir, ese es mi departamento y con mi departamento yo hago lo que me da la gana. No, porque somos parte de un cuerpo. Usted no puede tener los departamentos. Cuando en una iglesia trabajan los departamentos, gloria a Dios, pero todos trabajan en direcciones opuestas, hermano, lo único que usted está haciendo es un gasto de los recursos de la iglesia. Hace unos días atrás, un tiempo atrás, una directora de jóvenes decía, nosotros queremos ir a hacer una sociedad de jóvenes en un parque por allá. Y queremos $150 para comprar materiales para hacer obra misionera. Y yo en mi mente dije, obra misionera. ¿Pero dónde? En un lugar totalmente lejos de donde Dios constituyó la iglesia local para hacer la obra misionera. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no pueda ir a Costa Abajo, Colón, Costa Arriba, a lugares donde no hay presencia. Hay lugares donde no hay iglesia adventista. Puede hacer algo, una ocasión especial. Pero si Dios constituyó la iglesia de San Francisco, en San Francisco, también Dios llamó a líderes juveniles y líderes de diferentes departamentos para cumplir la misión acá. Entonces, es importante poder canalizar todo en una sola dirección, porque si no, usted va a estar tirando como al aire y al final no vamos, hacemos mucho, pero al final no hacemos nada. ¿Ok? Entonces, hay una frase muy bonita, una frase muy conocida: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Les menciono esto, hermanos, porque los pioneros creyeron fielmente en esto. Ellos pasaron por una situación difícil. La iglesia adventista surge no de una predicación fervorosa, surge desde un gran chasco. Entonces, hermanos, a veces nosotros queremos que los buenos comienzos garanticen una buena prosperidad futura, pero no necesariamente es así. La iglesia adventista sale desde una situación bien drástica y ya se ha convertido en lo que hoy día somos, adventistas del séptimo día, porque esperamos el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús y creemos que el cuarto mandamiento sigue vigente aún en este tiempo. La iglesia adventista pasó por situaciones como el gran chasco, tuvo problemas de falta de organización, tuvo problemas económicos, tuvo oposiciones,
hubo diversas publicaciones. Yo no sé si ustedes han leído que El Camino a Cristo fue publicado primero en otra editorial. ¿Han escuchado eso? El Camino a Cristo no fue publicado directamente por la publicadora adventista. Ajá, los evangélicos fueron los primeros que publicaron El Camino a Cristo, imagínense. Y entonces, después fue que compraron, tuvieron que hacer un gasto extra para comprar los derechos para traer el libro Camino a Cristo acá. Y El Camino a Cristo es uno de los libros más traducidos. Yo no sé por qué, es un bestseller de la iglesia adventista. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Situaciones de educación, salud y en relación a lo que es la misión mundial. Entonces, todo esto la iglesia tuvo que pasar en 1901. El Congreso de 1901, dice acá, se descentralizó el liderazgo y creó las uniones para una iglesia de crecimiento. Ahora, la iglesia adventista, ¿cuál es, por ponerlo así, cuál es en la estructura, cuál es el organigrama? Vamos a empezar desde abajo, entre comillas, iglesia local. Pero si nos vamos más abajo, el miembro, nosotros. Ok, iglesia local, después ¿qué viene? La misión o asociación. Ahora, si lo desmenuzamos un poco, viene la iglesia, distrito, zona, región, misión o asociación. Y después, unión. Ahora, las uniones, también hay uniones, misiones. Luego viene, correcto, unión, misión, unión, asociación. Luego de la unión, la división. ¿A qué división pertenecemos nosotros? Divisiones interamericanas. ¿Cuántos países componen la división interamericana? No, ¿cuántos países? Ay, no me acuerdo la verdad. Se me olvidó ese dato. Pero es bueno. ¿Cuántas uniones tiene la división interamericana? Se me olvidó, pero me parece que son 13. 13 o por ahí está. La división, ¿cuántas uniones? Perdón. Aunque yo creo que surgieron otras metas. No necesariamente hay países que tienen hasta 2. México creo que tiene 5 o 8. México. O sea, México es algo. 25 uniones tiene la división interamericana. ¡Wow! Tremendo. Eso es un dato importante. ¿Ah? Sí, gracias a ChatGPT. La hermana está hablando de ChatGPT, así que tengan cuidado. No crean mucho ahí. Ok, entonces, en el 1901 se organiza la misión, hay subdivisiones, hay organizaciones de territorios para poder cumplir la misión. ¿Por qué? Porque desde la conferencia general gobernaban todo. Había que hacer una descentralización. El evangelio estaba creciendo demasiado. Miren, muchos de ustedes han viajado a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Algunos han viajado a Estados Unidos? ¿Sabe cómo es la iglesia allá? Hay iglesias locales como la de San Francisco, que ellos mismos pagan a sus pastores. Tienen hasta 3, 4 pastores, el pastor de jóvenes, el pastor de familia, el pastor de acá, el pastor de allá. ¿Por qué? Porque la iglesia comprende que llega un punto donde tiene que dar lo mejor. O sea, miren, yo lidero, tengo el honor y por la gracia del Señor, ser pastor de la iglesia San Miguelito. La iglesia San Miguelito, lo más que ha llegado, que yo he estado ahí, ha sido 158 personas por sábado. Es bonito ver una iglesia llena, pero ¿saben algo? Hay hermanos o hay ancianos. Por ejemplo, ahí tengo 6 ancianos. Y el día ese que teníamos 158 miembros o personas ahí presentes, lo pregunté así para tantear nada más. Le digo al hermano, oiga, usted vio al anciano, al primer anciano, le digo, oiga, usted vio al hermano, saludó al hermano tal. Dije, él vino. Yo le digo, hermano, mire, por esa razón es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? A veces con las iglesias grandes se esconden o no estamos pendientes de todos.
Y no importa quién falta, el hermano Gustavo faltó hoy. Ay, no importa, estamos llenos. No, pero yo le decía hoy a la iglesia, yo no estaba en la Esmeralda, en Chilibre, por allá, que mi mamá, cuando estábamos niños, ella tenía gallinas, criaba gallinas. Y cada mañana, cuando mi mamá sacaba la gallina, ella contaba los pollitos y la soltaba. Y un día mi hermano y yo estábamos jugando en el patio y de repente vino un halcón y todos los pollitos hicieron así, ¡pum! Y la gallina, como madre, brincó al halcón, pero no lo agarró. El halcón se salvó. Así que empezamos, mi mamá vino y dije, vamos a buscar los pollitos porque no aparecía. La gallina estaba llamándole. No. Y empezamos a buscar los pollitos, Mi mamá empezó a contar. 11, eran 12. Ahora, ¿por qué mi mamá se dio cuenta que faltaba un pollito? Porque lo contó. Y muchas veces nosotros no nos contamos, no sabemos. Y no importa. Hay un hermano que me dijo en estos días que fui a visitarlo, dice, lo estaba esperando, tenía 4 meses que no iba a la iglesia. Y como yo tengo 4 meses, está en el distrito. Apenas estoy conociendo a los hermanos. ¿Sabes? Son que memoricé hace 150 nombres. Yo de aquí de esta iglesia no me sé el hermano Gustavo y la hermana Maylén. Y el hermano Bochinov. ¿Bochinov? Y a Joan y Saúl, porque son los en el círculo que... la hermana es de Colón, pero no me acuerdo el nombre. Yo tengo mente de pollo, de pez dorado. Y yo conozco los rostros, pero no suelo memorizar los nombres así. Yo tengo que repetirlo varias veces para poder acordarme. Entonces, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia se tiene que organizar para cuidar de la gente. La iglesia vio que estaba creciendo y se tuvieron que dividir ¿en qué? En divisiones, uniones, asociaciones, misiones, para poder atender a las iglesias locales. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos una sola asociación? Sureste, Atlántica. Bueno, yo recuerdo nada más, la central ya la recuerdo, vagamente la recuerdo ya como misión. Pero éramos una sola. Cuando éramos centroamericana también. En el país entero. Imagínense. Todo eso es muy importante. Ahora, pregunto. ¿Ustedes tienen la historia denominacional de la iglesia de San Francisco? ¿Sí? Qué bueno, ténganla ahí porque vamos a meterlo en el evento de Camporía y Conquistadores porque queremos recopilar la historia denominacional de las iglesias, de los clubes. Cómo surgieron, quién fue el primer director. Todo eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos jóvenes que se involucraron. Espérate, yo atendí esa, ok. Vamos a ver algunos jóvenes que se involucraron en la iglesia adventista. Jóvenes, miren, Elena White, cuando recibió su primera visión, en 1844, dice, compartió el mensaje de ánimo, tenía 17 años. Jaime White tenía 21 años. Imagínense. ¿Quién más? J.N. Andrews, 12 a 13 años. Juan o John, ¿cómo es? John Lobro. ¿Sí? ¿Lobro? Bueno. 12 años. Distribuyó literatura minerita en 1844. Después se convirtió en evangelista, misionero y organizador de la iglesia adventista. Martha Byton, 19 años. Ana Rebecca Smith, 23 años. Aceptó el sábado y sirvió como escritora, poeta y asistente editorial. Luther Warren, 14 años. Harry Fenner, 16 años. Hermanos, esta iglesia surgió por los jóvenes. Bueno, por la gracia de Dios y por el trabajo que los jóvenes hicieron junto con los adultos. Porque no podemos eliminar a los adultos, eso no puede ser. Hubo un trabajo mancomunado. Ok, vamos ahora a ver a la pionera más influyente dentro de la iglesia adventista. ¿Quién es? Elena White. En diciembre de 1844, dice, no el 6 de junio de 1863, ella tiene lo que es la primera visión.
¿Ok? Entonces, en esa visión, dice, la primera visión de Elena Harmon ocurrió en diciembre de 1844 cuando tenía 17 años, cuando vio al pueblo adventista que iba por un camino, dice, hacia la santa ciudad. Esta visión fortaleció a los creyentes, a los que habían salido del Gran Chaco, los fortaleció. Entonces, dice, no podemos confundir la primera visión con la visión de la reforma de la salud, que fue en 1863. Ella recibe entonces en 1863, el 6 de junio, la visión de la reforma pro salud. Miren, la hermana White tiene un legado bastante grande. Hoy día, pues, sus libros son leídos por diversos, han sido traducidos en diversos idiomas, son leídos por muchas personas adventistas y no adventistas. Pero en esta casa, hermano, ¿cómo se dice? Elmshaven. Elmshaven. Elmshaven, ok. Fue la última residencia de Elena White. Dice que vivió allí desde 1990 hasta la muerte de Elena White el 15 de junio de 1915. En esta casa ella escribió y produjo y revisó muchos libros y artículos. Editó y preparó para las publicaciones valiosos materiales. Aconsejó a dirigentes. Miren, hay unos videos muy bonitos de historia denominacional. Muy bonitos, son muy bonitos, están en inglés. No, esos están en inglés, pero están traducidos. No me refiero a lo que salen ni que de los libros, ese no. Cuando cumplimos, hubo una fecha importante de la Iglesia Adventista y grabaron varios cortos de pioneros. Miren, se los puedo mandar a la hermana Maylén para que se los mande a ustedes si quieren nutrir más, si no lo tienen. Pero hermanos, esos videos que hicieron, les soy sincero, a mí me hicieron llorar, me sacaron lágrimas de ver cómo los pioneros pasaron por situaciones duras, difíciles. Miren, y aplicado tanto a nosotros los cristianos como a los dirigentes, como pastores y administradores. Hermanos, miren, yo inicié en esta obra, yo estoy en esta obra, yo nunca quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Pero Dios me llamó de una manera dura, porque cuando a mí me nombraron de anciano en la iglesia en Puerto Pilón, Colón, no sé si conocen la iglesia de Puerto Pilón, pero yo sentí la gran necesidad de instruirme para ayudar a la iglesia, mi iglesia local. Así que yo empecé a investigar universidades para estudiar teología. Y encontré la Universidad de Montemorelos que tenía la estudio de teología virtual. Y yo dije, está bien, voy a tomar algunas materias para prepararme para ser un buen anciano de iglesia. Esa era mi meta, buen anciano de iglesia. La cosa fue que tenía un buen trabajo, trabajaba para un laboratorio farmacéutico. Me encargaba de la importación de todos los productos farmacéuticos de los que ustedes consumen acá. Ahí llega primero y después se distribuye para nivel nacional e internacional. Y estaba cobrando bien, me iba bien. Y yo dije, bueno, adiós teología. Yo ya estaba metiendo en teología, ya dejen ustedes gastando plata ahí, porque la teología, caro, habían materias que valían $400 una materia, y materias así carísimas. Y yo, santo, eso me sirve para comprar otras cosas. Así que yo decidí, hermano, justamente cuando yo decidí dejar teología, perdí el trabajo de una manera inexplicable. Fue un golpe grande. Había un hermano que tenía una empresa, digo, hey, dame, él dice, vente para acá. Vendedor, porque yo fui vendedor un tiempo, así que me fui allá a vender, empecé a conocer el asunto y empecé nuevamente a
a generar. Y yo dije, y me llama en ese entonces el pastor Pinzón. Cuando dicen al pastor Pinzón, era el pastor allá en Colón, el presidente. Me dice, René, mira, tenemos una vacante, queremos dártela a ti. Porque tú estás estudiando teología virtual y tienes una formación. Mira, es un campo pequeño, Costa Bajo, Colón. Ahí conocí a la gente de San Francisco cuando fueron allá, repartía ya tremendo recuerdo de esa vuelta. Sí. Exacto. Miren, y entonces el pastor Pinzón me dice, mira, lo único que te podemos pagar son $300 mensuales. Y yo decía, estoy ganando acá, para irme acá por $300, tengo 2 hijas, mi esposa, santo, no da. La cosa fue que conversé con mi esposa y por todo lo que había pasado, yo dije, hey, voy a intentarlo. Un par de meses. Bueno, aceptamos. Yo estoy contando con $300 aquí. $300. Ya lo vi hasta dividido. El día que cobré, el primer día que cobré, yo no sabía que la iglesia a sus obreros le descuenta el diezmo. Y le descuenta, bueno, el seguro, claro, y el no sé qué más. Y cuando yo vine a cobrar, yo dije, wow, ¿qué hago esto? Hermano, y así luchamos, costa abajo, luchamos. Pero bueno, yo cuando miro hacia atrás, yo digo, Dios siempre cuida de cada uno de sus hijos que son fieles. A Dios. Hay que ser fiel a Dios. Hay que ser fiel a Dios. Ya falta poquito, así que no sé si de repente por ahí, yo creo que de repente le puedo poner una investigacioncita ahí para que ustedes, yo creo que ya no es mucho, pero déjenme verificar acá para ver. Sí, no, 10 páginas. No, 10 páginas, pero ya lo que viene es cuántos libros, la serie del conflicto de los siglos, ¿cuáles son los libros de la serie del conflicto de los siglos? ¿Eso qué? Pero sí, miren, el examen está suave. No sé si de repente, bueno, ahí voy a hablar con la hermana Maylene para ver cómo cuadramos porque ya no me había fijado que ya van a ser las 7 y hay otros compromisos por allá. Entonces, Dios es fiel. Y eso me hace, eso, cuando yo veo este pensamiento que tenían los pioneros, hermana, regrésemelo un poquito atrás. Hermana, regrésemelo un poquito atrás. Hasta donde dice, a menos que olvidemos cómo Dios, ahí está. Miren, cada vez que yo veo ese texto o esa frase, yo digo, Dios es bueno. Porque de alguna manera en el pasado Dios cuidó de los pioneros para la iglesia que tenemos hoy. Y a pesar de todo, Dios cuida de cada uno de nosotros por la iglesia que debemos continuar hasta el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces, tratemos de hacerlo mejor. Esta especialidad que ustedes reciben, al final, la finalidad no es que usted se gane un parche. La finalidad es que usted entienda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque de nada nos va a servir ese parche el día que el Señor venga. Lo que nos va a servir a nosotros es el carácter transformado que tenemos por Cristo Jesús. Que Dios bendiga al Club Gedeón, a sus líderes y a la iglesia. Nos vemos en el examen entonces. Sí. Bueno, jóvenes, bueno, para los de Gedeón, aquí están su parchecito, que lo usamos mientras llegamos al cielo, ¿no? Porque en el cielo no lo vamos a necesitar.
Con lo que el pastor presentó, completamos las tarjetitas y ahorita a la salida el pastor les firma las tarjetas y le firma su tarjeta de guía mayor donde tienen la especialidad, ¿ok? Todo el que consiga la firma reclama el parche. Estamos muy agradecidos, pastor, por ese tiempo que usted ha tomado para estar con nosotros, para estudiar, para repasar. Y a todos los jóvenes de Onyx, gracias por asistir, siempre son bienvenidos. A las hermanas de Berea, siempre son bienvenidas, queridas hermanas de la zona 1. Y deseamos que el Señor del Club Challengers. Listo, el pastor habló. Entonces el pastor nos va a dar una pequeña visita para la firma. Así terminan sus tarjetas para el siguiente sábado. Feliz semana, pastor.